Ok, entonces nos queda más quedó en esto, y esto era igual a el seno cuadrado de t. Y nos damos cuenta que esto se podía eliminar, y que nos queda algo mucho más sencillo, que nos debe quedar esto. Creo que ya me acordé que quedaba. Y bueno, chicos, ya saben, ¿no? Por identidades trigonométricas saben que el seno cuadrado de t, ¿a qué era igual? Eh, era igual a 1 menos el coseno cuadrado de t. Y esto lo podía reemplazar acá. Entonces ahí quedaba algo bastante sencillo, pues nos quedaba esto de acá. El coseno de t menos el coseno cuadrado de t menos, ahora sí reemplazo, ¿no? 1 menos el coseno cuadrado de t. Y aquí nos quedaba esto, ¿ok? Perdón, aquí no es cuadrado. Aquí sería no. Ok, chicos, y miren, aquí era bastante evidente ver que esto se iba con esto y que nos quedaba. Recordemos que esto era de y a de x. Perdón, la derivada de esto. Y nos damos cuenta que al final nos iba a quedar esto. Menos 1 más el coseno de t sobre 1 menos el coseno de t al cuadrado. Y esto iba a ser, ¿qué cosa? La derivada de esto de acá y esto de acá. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Todo conciso o no? ¿O me salté algo, no entendieron algo? Ok, creo que todo claro. Entonces, si yo esto lo saco factor común para poder simplificar con esto, ¿qué nos va a quedar? 1 menos el coseno de t con un negativo afuera. Esto está multiplicado por menos 1 sobre esto. 1 menos el coseno de t al cuadrado. Esto se va con esto. Y al final, ¿qué nos quedaba? Miren, esto de acá. Nos quedaba, pues, voy a poner aquí ya con signo positivo, nos quedaba 1 sobre el coseno de t menos 1. Y esto nos quedaba. ¿Tienen alguna duda con esto, chicos? ¿Qué hizo y al final? Sacó el menos, ¿verdad? Claro, Y el menos el menos acá, de dentro, y como de factor, abajo. y lo metí acá. Entonces te queda 1 menos esto de acá. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, aunque creo que la final se va a simplificar, me imagino, porque eso para simplificarlo. Entonces, aquí ya saqué mi derivada respecto a t de la derivada de ya de x. ¿Ok? Entonces, yo esto de acá ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Nada más reemplazar. ¿Y qué reemplazo? Lo que ya obtuve, que es esto de acá, que lo saqué al principio, y esto que ahora yo ya lo tengo. Entonces, ¿a qué era igual mi dx a dt? A esto. Perdón, chicos, los que creo que unas personas se unieron recién, dejé grabado, se está guardando igual, entonces podrán ver esa parte. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo esto. 2 por 1 menos coseno de t. ¿Ok? Y acá tengo esto. Entonces, chicos, si yo quiero nada más unir, y yo sé que mi segunda derivada de y respecto a x, sabiendo que y es depende de t y x también depende de t. ¿Yo qué reemplazo? Yo reemplazo lo que yo obtuve. Esto de acá. 1 menos 1, creo que lo saqué por gusto. Vamos a dejarlo nomás así como está. Menos 1 sobre eh, sería 1 menos. Vamos a dejarlo así como está. 1 menos coseno de t. Y yo ya sé que, como recuerdan, ¿no? Esto es lo de acá. Todo esto de acá.
Aquí voy a cambiar de color. Sobre, ok, sobre esto de acá. Yo tenía esto, ¿no? Esto era 2, 1 menos el coseno de t. Y chicos, me avisan si estoy bien o estoy mal. Eso que está sobre 1. Si no se me pasó algo, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener esto, ¿no? Entonces, a la final, ¿y qué voy a tener? Voy a multiplicando. Voy a tener aquí que mi segunda derivada de todo esto que estaba acá, mi segunda derivada de todo esto, me quedaba 2, 1 menos el coseno de t al cuadrado. Y esto es lo que nos queda. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto? Las personas que recién se unieron. Ok, creo que nadie tiene dudas. Pero ¿qué nos pedía? No nos pedía la segunda derivada. Nos pedía la segunda derivada cuando t, ¿cuánto vale? Cuando t vale pi. Ok. Y cuando t vale pi, eh, ya, Derek, a ver, puedes hablar, la verdad, no tengo problema. No sé si eres tímido, pero para que vayamos a tener una comunicación más rápida. Mira. ¿El 2 de dónde salió? El 2 salió de acá, pues. Recuerda, el 2, mira, el de x a de t nos se lee 2 por 1 menos coseno de t. Recordando que cuál era x de t. Pues, x de t era este de acá. Recuerda, tú coges esto de acá y si lo derivabas, ¿qué te quedaba? 2, 1 menos el coseno de t. Ya. Y este 2 sale al momento de reemplazar acá. Lo que tú me estás diciendo es que el 2 se va en la primera derivada. El 2 se va en la primera derivada de... No sé la primera. Pero, mucha bola acá. Ok. El 12 se va acá, pues. El 2 se va acá. Acá se va el 2. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, tranquilo. Si no simplificaste ahí, puedes simplificar al final. Debería salirte, pero yo lo hago mejor al principio para dejar todo y al final bien bonito. Entonces, chicos, me piden esto evaluado en pi. Entonces, ahí ya nos queda, ¿no? Entonces, si ya nada más yo quiero hacer esto, ¿qué va a hacer? Pues va a ser menos 1 sobre 2, 1 menos el coseno de pi al cuadrado. ¿Y cuánto es el coseno de pi? Menos 1. O sea, va a ser 1 menos 1 va a ser 2. Aquí va a ser 2 por 2 al cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda menos 1 octavo. Es decir, ¿alguien tiene dudas respecto a esto? Nada más evalué. Recuerden que el coseno de pi es igual a menos 1, porque está en el tercer cuadrante, y ahí el coseno es negativo, está acá. Aquí el coseno es negativo. ¿Okay? Entonces, si no tienen dudas, la respuesta no quedaría esto, ¿no? Menos 1 octavo. Entonces, la respuesta de esto sería menos 1 octavo. ¿Les quedó claro o no les quedó claro? ¿Todo bien? Sí. Ok, correcto. Buenas tardes. Sí, acá, dame un momento, chicos.
Ya pues chicos, entonces no hay dudas. Entonces voy a la página siguiente. Entonces recuerden, ¿no? Para los que no estuvieron, súper rápido. Si me dan curvas paramétricas, yo netamente, ¿qué tengo que hacer? Aquí demostré, ¿no? De dónde sale. Y pues yo decía, ¿no? Si me dan curvas paramétricas, yo voy a derivar el parámetro y a dt sobre el parámetro x a dt. O sea, prácticamente los voy a dividir. ¿Ok? Y te quedaba esto. Ahora, si yo quiero la segunda derivada, netamente lo que tengo que hacer es qué cosa, derivar respecto a t la derivada que ya saqué al principio. Y dividirlo entre la derivada de x que ya saqué también al principio. Y esto es netamente lo que está haciendo. Igual va a estar grabado. Entonces, chicos, eh, son estudios de exámenes. Entonces, aquí tenemos ya, vamos avanzando un poquito más y tenemos, esto puse bastante variado para que puedan ir viendo todos los planteamientos posibles. ¿Ya? Un segundito, ¿puede poner el ejercicio anterior? ¿Ya? La última parte nomás, la última parte. ¿Cuál? Esta. Es ¿Qué lo pasa? que queda de resultado. Ah, te queda menos un octavo. Ah, ok, ok. Listo, perfecto. Sí, gracias. Solo eso, ¿no? Ok, voy a seguir. Ok, entonces, como les dije, ¿no? Estoy poniendo varios exámenes diferentes, de mejoramiento, del PAE, de todo lo que ustedes quieran. Creo que estos aquí están en primer semestre, o algunos en segundo, pero es de todo un poco. Entonces, en un examen de mejoramiento es el examen como que ya te vas a supletorio y te toca, pues ya te toca, ¿no? Creo que este era mejoramiento, si no me equivoco. Bueno, entonces chicos, ¿qué nos daban? Nos daban curvas polares, que a la final también las curvas polares eh, también son, dependen de un parámetro. Es decir, que son una subclase de una función paramétrica porque dependen de un parámetro que es un ángulo. Por eso son polares. Entonces, para hacer una curva polar y yo poder derivarla, yo lo que tengo que hacer es primero identificar qué curva es, porque la mayoría de veces estoy 100% seguro que te van a pedir que dibujes. Lo segundo es nada más saber derivar. Entonces, como yo derivo una curva polar, tiene un paso extra de lo que yo hice al principio. Entonces, chicos, eh, ¿cómo yo derivo una curva polar? Primero yo me di cuenta que tengo un R. ¿Ya? Cuando ustedes estén en cálculo de varias, van a ver que esto se llama un sistema cilíndrico, ¿ok? Donde tú porque tú tienes tres sistemas, esféricos, cilíndricos y cartesianos. Cartesianos X, Y, cilíndricos depende de R y esféricos depende de un ángulo θ. Ahí, ay, Dime. ahí no es cuando se pone de que R, o sea, que X es igual a R ¿No? ¿No? dependiendo de X, si es coseno o seno, Sí, ¿verdad? exacto. Y es lo que les iba a decir. Tengo muy presente esto porque cuando pasen la materia y tengo que ver cálculos de varios van a tener que pasar para hacer ciertas integrales o ciertos volúmenes, tienen que hacer integrales dobles, triples, tienen que pasar a un sistema que se las haga muy fácil. Y por lo general son cilíndricos y esféricos. Tengan en cuenta, nada más les digo eso, no piensen en eso, después lo van a ver. Entonces, tengo una curva que depende de un ángulo θ y está en coordenadas polares. Entonces, primero me pide que bosqueje la gráfica de esta curva en el plano polar. Busqué en internet un plano y creo que se está bien. ¿Ya? Y nos dice, ok, ¿cómo yo grafico? Esto yo creo que más es sabérselo de memoria. ¿Ya? Entonces, miren, tengo aquí un R y me pide graficarlo y es aquí 2 coseno de 3θ. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Eh, yo tranquilamente puedo ir haciendo esto, ir tabulando. ¿Ya? Y poniendo aquí un ángulo θ y aquí R, e ir tabulando los ángulos más principales, es decir, 0, pi cuartos, pi tercios, pi sextos, pi medios y así. Y yo me di cuenta que a medida que yo voy evaluando los ángulos más importantes, esto va a tener una forma. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, si aquí yo evalúo 0, si aquí yo evalúo pi cuartos, que es 45, también pi sextos, que es 30, pi tercios, que es 60, y pi medios, y que me voy a dar cuenta, evaluando, chicos. El coseno de 3 por 0 va a ser 1, aquí va a tener 2. Correcto. Esto se va a evaluar y se va a hacer. Coseno de 0, 1 por 2, 2. Coseno de pi cuartos, aquí va a ser 3 pi cuartos.
esto va, el coseno de 3 pi cuartos es como 145, si no me equivoco. Y les va a salir raíz de 2 sobre 2 por 2, va a salir raíz de 2. Y así, 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 así. Ok. Ok. Pero para no perder mucho tiempo en esto, que creo que nos vamos a demorar demasiado. Se salió. Yo les voy a decir netamente, ya sabiéndose ustedes lo que es, nada más. Esto es, ¿qué se llama? Una rosa, no recuerdo el nombre. Pero yo sé que esto tiene 3 pétalos, porque el 3 me indica que tiene 3 pétalos. Es eso se ve en el pre. Ya, tiene 3 pétalos. Ya. Ahora, yo al saber que es un coseno, yo automáticamente sé que el coseno siempre va a iniciar al menos un pétalo en el ángulo θ igual 0. Es decir, por ejemplo, acá. Lo que aquí sería en coordenadas cartesianas en X. Siempre va a haber un pétalo horizontal, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque siempre nosotros vamos a ver en dónde empieza R. Yo quiero saber en dónde empieza R. Entonces, siempre en qué valor el coseno va a empezar siempre, pues va a empezar cuando este valga 0. ¿Okay? Cuando este ángulo valga 0. O sea, empezamos con 0. Ya, empezamos con 0. Es decir, que si yo aquí evalúo, si yo aquí evalúo en θ igual 0, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar el mismo coseno. Ya, poniéndoselo así. Si yo evalúo en θ igual 0, ¿qué va a quedar? 2 coseno de 3 por 0, que va a ser igual. Esto va a ser 1 y va a ser aquí. Ya. Es decir, yo voy aquí a empezar en qué cosa. Digamos que aquí es 2. 2. Ya. Y aquí automáticamente yo voy a dibujar mi pétalo. Con verde. Esperemos que me salga bonito. Y esto va a ser aquí mi pétalo. ¿Ya? Ahora, tú me vas a decir, ya, que tengo un pétalo. ¿Cuántos son y qué cierto ángulo tienen de separación? Esas son las preguntas. ¿Cuántos son y qué ángulos de separación tienen? Chicos, cuando vean este tipo de fórmula, ustedes van a decir, ok, dice 3, entonces tiene 3 pétalos. ¿Y qué ángulo de separación van a estar? Estos siempre tienen que estar simétricos. Y es decir, que si una vuelta tiene 360 grados, tengo 3 pétalos, ¿cuántos grados de separación van a tener? Cada 120 grados. Es decir, que si aquí está mi primer pétalo, que no me salió nada bonito, ya. Yo sé que, chicos, yo sé que de aquí a acá es 90 grados, y acá está. Entonces, ¿cuánto sería acá? Entonces, yo tengo que hacer mi pétalo, digo, en 120, es decir, agregarle 30 grados más. Es decir, de aquí 90 más 30. Entonces, aquí les va a quedar, voy a hacerlo más grueso. Aquí les va a quedar su pétalo. Voy a borrar esto. Aquí les va a quedar su pétalo. Entonces, estoy en 120. Le sumo 120 más. ¿A dónde voy? A 240. Entonces, esto va a ser su rosa. Creo que se llama rosa, no recuerdo. Ya. Y esto va a ser el 2 coseno de 3 θ. Y aquí ya con esto ustedes ya tienen la primera parte. La primera parte del ejercicio. Que grafiquen en el plano polar. ¿Ya? Por lo general les dan ahí para que dibujen, pero como es virtual, tienen que hacerlo en una hoja. Chicos, además están en virtual, pueden coger un graficador y hacerlo. Entonces, no van a perder mucho punto en eso. Ya. Ok. Entonces, esto de acá ya está. No sé si tengan alguna duda con eso. ¿Tienen alguna duda con esta rosa que está acá? Si es con seno, ¿dónde empezaría la rosa? En Ahí, Y, ¿verdad? ahí sí tienes que verlo.
Porque yo te digo porque el coseno siempre va a empezar en 0. Pero Ah, ya. ¿cómo se llama esto acá? Con el seno, por ejemplo, si yo tuviera aquí 2 senos de 3 teta, yo quiero saber en dónde se hace 0. A ver, ¿en dónde se hace 0 el seno? Se hace en teta igual 0. No, perdón. Yo quiero saber dónde se hace máximo. Ok. Yo quiero saber dónde se hace máximo. Así es. En primerios y terceros. O sea, ¿cuándo digamos, sin ver al 2, ¿cuándo esto vale 1? Cuando este ángulo aquí es igual. En primerios. Entonces va a empezar en pi sextos. Entonces, si aquí tengo pi sextos, ¿cuánto es pi sextos? 30 grados. ¿En dónde empezaría? Empezaría acá. Y ahí sí, súmale 120. ¿Cuánto va a ser 30 más 120? 150. Vamos a estar acá. 150 más 120, ¿cuánto va a ser? 270. Pero el coseno, siempre, el máximo va a iniciar en teta igual 0. ¿Me entendiste ahí? Sí, gracias. Ok. Entonces, con el coseno no se dan problema. Pongan en teta igual 0 y le suman los ángulos de fase y ya tienen todo. Si hubiera sido si hubiera sido, por ejemplo, si hubiera sido esto de acá, eh, coseno de 5 teta, ahí sí, pues tienen que dividir 360 entre 5. ¿Y cuántos ángulos de fase le va a quedar? Esto va a ser, multiplico por 2, va a ser 72. Entonces va a estar aquí cada 72 grados. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir viendo, ¿no? 72, 72, 72. O sea, ir sumando los ángulos. Entonces, en vista de que esto lo entendemos, entonces yo voy a hacer, correcto. Entonces voy a volver a graficarla, ¿no? Entonces me quedaba así el pétalo, le sumaba 120, y me quedaba por acá. Y le sumaba 120, que iba por acá. Y ya está. Correcto. Hicimos la primera, súper fácil. La manera de visualización yo creo que es la más sencilla. No se completen tabulando, nada de eso, porque les va a costar. Mejor apréndansela de una y ya está. Igual les recuerden, es virtual. No digo que copien, pero tienen la facilidad de poder ver eh, cómo es la gráfica. Ok, entonces ahora si nos piden calcular el siguiente valor, y creo que eso es lo que interesa. Ok, nos piden menos 1 sobre d ya de x de esto. Y como dijo Celine, esto es importante, que darnos cuenta que estamos en coordenadas polares o cilíndricas, como lo quieren ver. Y entonces, si yo quiero sacar la función, miren, por así decirle, eh, mi función ¿cómo va a ser? Mi función va a ser así, miren. Mi x, que va a depender de un ángulo θ, y mi y, que va a depender de un ángulo θ, por lo general, cuando yo tenía aquí en coordenadas, cuando yo pasaba en el pre, ¿no? ¿Yo qué tenía, chicos? Mi correspondencia. Yo tenía que esto era θ, y qué cosa era. Aquí era, si no me equivoco, aquí era, se me olvidó esta vaina. Déjeme aquí con esto. Aquí, esto siempre va a ser, por ejemplo, siempre va a ser R, R por el, creo que era coseno, si no me equivoco, R por el coseno de θ, acá va a ser R por el seno de θ. No. Entonces, si yo cogía, digamos, acá, yo sabía que aquí, por ejemplo, iba a ser R coseno de θ, entonces aquí X sobre R va a ser adyacente sobre, aquí va a ser entonces X, aquí va a ser R, y aquí, ¿qué iba a ser? Y acá arriba, iba a ser Y.
Esa era la relación que tienen en el pre, lo que le enseñan en el pre. Pero aquí lo que tienen que hacer netamente es acordarse, bueno, yo sé que X va a ser ¿qué cosa? R por coseno de teta. Y Y que va a ser R por seno de teta. ¿Y cuál es R? R le damos. Ustedes tienen R. Entonces, ¿cómo les quedaría? X aquí va a ser igual a 2 coseno de 3 teta por coseno de teta. ¿Y acá qué va a ser? Y. Va a ser igual a 2 coseno de 3 teta por el seno de teta. ¿Okay? Y aquí, si ustedes ya con esto, ya cuando tienen esto planteado, prácticamente derivar esto es lo mismo que hicimos en paramétricos. Entonces vamos a coger un caso general. Yo aquí tenga X y Y. Y esto va a ser aquí f de teta por el coseno de teta. Y esto va a ser aquí f de teta por el seno de teta. Esto es una fórmula que no sé si sea válida aplicarla o tienen que depende de su profesor. Pero si yo quiero sacar, en este caso, si yo quiero sacar aquí de Y a de X, lo mismo que hicimos al principio. Esto va a ser igual a esto de acá. En vez de teta, vamos a tener teta. Y esto va a ser igual a esto de acá. Chicos, esto aquí es súper fácil. ¿Es derivar qué cosa? Esto de acá. Vamos a hacerlo por paso. Si yo quiero derivar esto de acá, que va a ser igual, ¿no? A esto de acá. La función f teta, que puede ser cualquiera, es generalizada, chicos. Por lo general, f, esto de acá es el r. O sea, es una forma de ponerla, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esto, aquí mi f de teta por mi seno de teta. Y deriven, pues. Esto es una derivada de un producto. Y yo sé que esto va a ser ¿a qué cosa? La primera derivada por la segunda sin derivar más la segunda derivada. ¿Cuál va a ser la derivada del seno? Va a ser el coseno por la primera sin derivar. ¿Okay? Y asimismo, si yo quiero sacar, perdón, aquí es X. Si yo quiero sacar, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Sabiendo que X es esto de acá. Va a ser, ¿no? Lo mismo. Esto de acá, por esto de acá, menos, perdón, esto no va a derivar. Y ya está, chicos. Ahora, ustedes ya con esto, ¿qué van a decir? Bueno, yo aquí puedo hacer esto y reemplazar. ¿Cómo va a ser? Pues arriba vas a tenerlo de acá. F' de t por el seno de teta más el coseno de teta por f de teta. Por f de teta, perdón. Y aquí tienen lo siguiente. Y abajo van a poner lo mismo, ¿no? Y va a poner f' de teta por el coseno de teta menos esto de acá. Y ahí está. Y esta es una fórmula generalizada para la primera derivada, que es por lo general que les piden. ¿De qué cosa? De su función polar. O sea, su función en términos de un ángulo que viene a ser coordenadas polares. ¿Hasta el momento me han entendido esto, chicos? ¿O tienen alguna duda? Recordemos que f de teta yo lo puse nada más como simbología, y esto va a ser r. Entonces aquí lo que les va a tocar hacer nada más es derivar r. Nada más. ¿Ok? Entonces, ya pues ya tenemos esto y derivemos r. Y se solucionó el problema. Se soluciona el problema. ¿Y cuál es r? 2 coseno de 3 teta. Y es una derivada súper fácil. La pueden hacer así, ¿no? Yo sé que f de teta es igual a r y esto es igual a 2. Pero con los cosenos de 3 teta. Ya pues chicos, deriven esto. ¿Cómo les va a quedar?
2, la derivada de coseno, ¿cuánto va a ser? Menos seno. No me da el espacio. Pero aunque a veces me embalo. Sería aquí 2. Ahora sí, la derivada de coseno. Menos seno de qué? De 3 teta. Por la derivada de lo de adentro. Debe ser 3. Menos 6. Seno de 3 teta. Chicos, por si acaso, ¿alguien me entendió esta regla de la cadena o no? Porque pensé que todo el mundo me entiende. Entonces avísenme si no entienden eso. Yo sé que hay personas que todavía se les complica la regla de la cadena. Avísenme nomás, no hay problema. Ok, ¿por qué 3? A ver, voy a hacerlo paso a paso para todos. Ok, yo tengo aquí que mi función f de teta es 2 coseno de 3 teta. Correcto. Y chicos, recordemos cuál es la regla de la cadena, si yo quiero derivar. Les he dicho, ¿no? Tengo f evaluado en g de u. Vamos a ponerle g de u. Entonces, si yo derivo esto, o sea, es una función compuesta. Tengo que decir que es una función compuesta. Entonces, si yo quiero derivar todo esto, que lo voy a llamar aquí, no sé, z. Si yo derivo todo esto, ¿qué va a pasar? Va a ser la derivada de la primera evaluado, aquí es u, perdón, pero bueno, evaluado en la función primera por la derivada de lo de adentro. Y obviamente esto se va a estar multiplicando por la derivada del argumento. Y esta es la regla de la cadena. Ahora, si vemos similar a esto, ¿qué va a pasar? Aquí va a ser 2 coseno de 3 teta. Voy a poner un poquito más de espacio. Y yo sé que este va a ser mi argumento, va a ser u. Y esto va a ser mi g. Entonces, si yo derivo esto, va a ser igual a 2. Ahora sí, mira. Va a ser la derivada de lo de afuera. Míralo como que vas de afuera hacia adentro. Coseno va a ser menos el seno y déjalo adentro igualito. Recuerda, lo dejas igualito, evalúas igualito. 3 teta. Ahora sí, por la derivada de u. Va a ser derivándose. Y yo sé que 3 teta, la derivada va a ser 3. Y ahí te queda menos 6 seno de 3 teta. ¿Tienes alguna pregunta? La que me preguntó sobre eso. Es regla de la cadena. Regla de la cadena. Creo que no me estás respondiendo, entonces creo que sí estás clara. Ok. Ok, sí está claro. Entonces, chicos, ya tenemos la derivada y nada más aquí qué cosa va a hacer. Va a ser de evaluar, netamente. Evalúan. Ya, pues ya tenemos esto. ¿Cuánto nos quedaba la derivada? Nos quedaba menos 6 seno de 3 teta por el seno de teta. Aquí. Nada más copiando, chicos. Más el coseno de teta por la función sin evaluar. Entonces va a ser aquí 2 coseno de 3 teta. Esto sobre f', que va a ser aquí menos 6 seno de 3 teta por el coseno de teta menos f de teta, ¿no? F de teta era 2 coseno de 3 teta por el seno de teta. Ok, chicos. Ok, hasta el momento tenemos todo esto acá. ¿Y qué más nos pedía? Nos pedía en 5 pi sextos. 5 pi sextos. Chicos, nos piden aquí en teta igual 5 pi sextos. Okay. Entonces, por si acaso, chicos, ¿todos me están entendiendo?
Me avisan si no me entienden. Entonces, ya aquí cambian de color. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Evaluamos, ¿no? Hacer aquí menos 6 seno de 3 por 5 pi sextos. Sí, sí, está bien. Pueden sacar factor común 2. Es más fácil todavía. La verdad no lo hice, ¿ya? Aquí va a ser seno de 5 pi sextos. Va a ser más el coseno de 5 pi sextos. Que va a ser 2. Por el coseno de 3 por 5 pi sextos. Nada más estoy reemplazando por si acaso. Si tienen dudas sobre eso, me avisan. Y abajo lo mismo, ¿no? Va a ser menos 6 seno de 3 por 5 pi sextos. Aquí sería 5 pi sextos por el coseno de 5 pi sextos. Y aquí que sería menos 2 el coseno de 3 por 5 pi sextos. Y bueno, ya vamos a hacer esto un poquito más rápido. Nos quedaría aquí 5 pi sextos. Chicos, ¿cuánto queda esto? ¿Alguien ya tiene esto calculado? Les digo, yo solamente cogí, ahorita estoy haciendo con ustedes mismos. Entonces, si alguien tiene calculado esto va a ser 5 pi medios. Esto de aquí va a ser, si no me equivoco, va a ser... Ajá, eso es pi medios. Ajá, esto es pi medios, pero quiero ver en cuál está, en qué... Ok, en el primero. Ya. Esto va a ser 5 pi medios, que va a ser igual a pi medios. Ya. Es decir, podemos dejar esto de acá. Gracias. La verdad que estos ángulos ya no los recuerdo mucho porque ya no los uso mucho. Si me ponen llegando con esto, chévere. Y aquí vamos a tener lo mismo. Una pregunta, en la parte de arriba del numerador solo le sacaste el 2, ¿verdad? A ver cómo. O sea, está menos 6 seno de 3 por 5 pi sextos, seno de 5 pi sextos más 2 coseno. Sí, Es el 2 del 2 coseno de 3 pi, de 3 teta, ¿verdad? exactamente. Lo saqué de acá porque no me dio el espacio. Ujú. Ya. Mm, Ujú. Y aquí que quedaría más 2 coseno de 5 pi sextos coseno de 5 pi medios. Como dijimos que 5 pi medios es igual a pi medios, es como que yo tenga coseno de pi medios, y ustedes ya saben cuánto es eso, ¿no? Esto es 0. Entonces, por ejemplo, aquí esto se vaya. Esto va a ser 0. Entonces no nos quede 0 todo, sino algo sin mal. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Lo mismo, ¿no? Menos 6 seno de... Esto va a ser ¿qué cosa? Pi medio. Por el coseno de 5 pi sextos. Alguien me ayuda con esos ángulos porque la verdad no los recuerdo mucho. Y aquí va a ser lo mismo, ¿no? Esto aquí se va. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sería 5 pi sextos? ¿Sería cuál? ¿A cuál sería? El seno de 5 pi sextos es un medio. Ok, y el coseno sería a el complementario. Raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Ok, gracias. Entonces, esto ya sé que es 1. ¿Esto era cuánto? Se me olvidó, 5 pi sextos. Un medio. Este igual a menos raíz de 3 sobre 2. Ah, no, pues sí, se fue. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 6 por un medio sobre, ¿qué nos quedaría acá? Me da el espacio. ¿Qué nos quedaría acá? Menos 6. Esto es por 1, chicos. ¿Esto de cuánto era? Va a ser positivo. Tiene que quedar esto. Eh, esto se va. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a quedar aquí? 1 sobre raíz de 3. Chicos, ¿me entendieron esto, por si acaso? O hice muy rápido, alguien no me entendió. Queda negativo. ¿Alguien no me entendió esto?
Ya, creo que todo el mundo me entiende porque me responde. ¿Por qué queda negativo? ¿No es positivo, negativo abajo y Me habían negativo arriba? dicho que, ok, sí, pero me han dicho que el coseno de 5 pi sextos es, Ah, sí, es verdad. Perdón. que hace positivo con esto y queda negativo acá. Entonces, queda menos 1 sobre raíz de 3. Ok. Pero lo que nos piden no es eso, lo que nos piden es menos 1 sobre el valor que sacamos. Entonces, nos quedaría como. Nos quedaría como. Menos 1 sobre menos 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos quedaría? Raíz de 3. Entonces, ya tenemos el valor, chicos. Ya hicimos la A y ya hicimos la B. ¿Alguien tiene dudas? Ya, creo que nadie tiene dudas. Ahora sí quiero que alguien me responda y que me explique qué es el C. ¿Cuál es el significado geométrico del valor calculado en el literal B? Y si no me responden, se voy a preguntar. Para que me digan. Hoy lo que está bien activo. John Alejandro, tú me estás respondiendo. ¿Sabes cuál es el valor? ¿Sabes qué significa geométricamente eso? La pendiente normal. Normal. ¿Por qué, chicos, es la pendiente normal? Recordemos que es la derivada, es una pendiente tangente a una curva. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Ok, y como es la pendiente tangente a una curva cualquiera, ok, y aquí voy a hacer esto de acá, ahí por ejemplo, yo sé, por ejemplo, si esto es una pendiente, voy a llamar aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esto va a ser M1, y chicos, yo sé esto, miren, yo sé que si M1, por una pendiente cualquiera, M2 es igual a M-1, entonces ¿qué va a pasar? Esto significa, miren, que M2 va a ser la pendiente de una recta perpendicular a la recta tangente a la curva. Es decir, vamos a tener esto de acá. Esto de acá. Y esto va a ser normal, como dijo John. Y este es el significado geométrico, chicos. Ali, ¿qué pasó? ¿Qué no entendiste? Ah, sí, sí, esta parte sí entendí, pero ¿cómo calcularíamos si nos piden que de el resultado saquemos una tangente horizontal, que presente rectas tangentes horizontales? A ver, ¿qué me dijiste? O, ¿Qué cosa? o sea, hay en ejercicios que piden rectas tangentes horizontales. ¿Cómo haríamos ahí? Vale. O sea, ok, cuando te piden tangentes horizontales es porque la derivada es cero. Ya, Ok, gracias. cuando tu derivada es cero es horizontal, la pendiente tangente a la curva, significa que hay un máximo o un mínimo. Eso significa. Entonces ya con eso tú ya puedes, digamos, a veces te piden calcular el valor de A para los reales. Entonces tú ya con eso puedes resolver el ejercicio. Correcto. Cuando tu pendiente es vertical, significa que la pendiente es infinita. ¿Ok? Por si acaso. Ya. En cambio, en este caso, ahora, si yo quiero, digamos, representar una curva que yo elaboré, porque esto es lo que me pide, ¿en qué ángulo me pide? Me piden 5 pi sextos. ¿Esto era cuánto era? 150. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿O sí? Eh, Sí, entonces, 150. entonces, si yo quiero representarlo esto acá, pero esto es lo que me pide, ¿qué debería ser? Pues debería coger y decir, bueno, en 5 pi sextos es 150, y mi pendiente va a ser así, la derivada que saqué va a ser así. Sin embargo, la que me están pidiendo va a ser esta acá. Va a ser algo así. Ahí ustedes ya tuvieran su representación geométrica de lo que está pasando en el ejercicio. ¿Correcto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo vendría a ser raíz de 3? Claro, o sea, esta pendiente de acá viene a ser raíz de 3. Y esta de acá, ¿qué vendría a ser? Menos 1 sobre raíz de 3.
Esta de acá, M1, es la que es tangente a la curva y este viene a ser perpendicular. ¿Alguien habló? Ok, entonces, si nadie tiene más dudas, voy a seguir avanzando. Y ya tenemos esto. Entonces ya tenemos, este es un ejercicio que, me acuerdo que esto me lo tomaron, y pues yo vi esta materia en 2018. Entonces, esto de chicos. Voy a seguir avanzando y me preguntan, ya saben, pueden preguntar. Ok, tenemos esto de acá, y ahora sentamos con límites. Hasta el momento hemos visto derivadas, y ya quiero ver un poquito de límites. De ahí nos toca ver esto de acá. No sé si alcanzamos todo, pero trataré de abarcar lo máximo posible. 2 horas y media voy a dar. Ya. Entonces, ok. Tenemos un problema de límites. ¿Por qué es límites? Porque es la típica pregunta que nos dicen determine si f es continua en tal punto. Cuando te dicen determine si f es continua, tú automáticamente piensas esto es límite. Y ya debes ver cómo es la definición de continuidad. Entonces, creo que ahorita recién ingresó una chica que se llama Alcibar Astudillo. Liz, ¿tú qué piensas o qué se te viene a la mente cuando te dicen una función es continua en en x sub 0? En una variable, por si acaso, en varias variables diferentes. Cuando te dicen f(x) es continua en x sub 0, ¿qué te quiere decir eso? Debo probar por esos puntos en el límite, ¿Ok? Exactamente, te estoy diciendo que la función izquierda y por derecha. es igual al límite cuando tiende a ese punto. Es decir, esto de acá. Cuando hablamos de una función continua, hablamos de esto. De cuando de x se acerca a un punto de x sub 0, de la función f de x, tiene que ser igual a la función f de x evaluada en ese punto. Y ya si esto se cumple, yo estoy hablando que es continuo. Ok, gracias Liz. Entonces, ya con esto podemos pensar y decir, bueno, cuál es mi punto de interés? Este punto de acá. Este punto de acá. Entonces, veamos, preguntémonos, ¿qué pasa cuando f de x vale 0? ¿Cuánto vale la función? Vale 4. Entonces nosotros debemos llegar a este 4. ¿Pero de qué cosa? ¿Me preguntas de qué? O sea, me estás hablando, ya, está bien, pero ¿qué cosa? Recordemos, ¿no? Que debe cumplirse esto de acá. En este caso, esto es igual a 4. Ok, muy bien. Pero también, ¿qué significa que este límite existe? ¿Qué significa que esto existe? Laterales existen. Ajá, Que sus límites laterales son existen. sí, Ajá, son iguales y existen. O sea, no, tienen que ser iguales y que existen. ¿Ya? Entonces, esto que se llama teorema de unicidad. ¿Ok? Entonces, yo también sé que debe pasar esto. Entonces, yo ya con esto estoy resolviendo el ejercicio. Ahora, chicos, por lo general, estas cosas siempre son continuas, las cosas que te hacen trabajar. Ok. Entonces, vamos viendo. Ya con esto planteado, por si acaso, tienen que escribirlo. No vayan a hacer directamente porque les van a bajar puntos. Hagan caso. Tienen que escribir todo lo que vayan a hacer, poner definición de es continua. Y ahora sí, voy a poner, si es continua, tiene que cumplirse qué, y es lo que tú vas a averiguar. ¿Ya? Yo no estudio matemáticas, pero hay que ser bastante claro a lo que vayas a hacer. Entonces, chicos, comencemos por esto. Y ahora sí, ya yendo al ejercicio, creo que estoy consumando. Bien. Ya el ejercicio, ¿qué pasa cuando yo me acerco a X por la derecha? Eso que tiene que ser igual a 4. Correcto. Eso es lo que tenemos ahorita. Entonces, ¿por dónde es por la derecha? ¿Por acá o por acá? El de abajo. Por el de abajo, correcto, porque yo me estoy yendo hacia acá. Okay. Entonces,
Entonces ya reescribiéndolo, cuando me voy por la derecha, voy a escribir este límite de acá. Cuando x tiende a 0, de 3 a la 6x menos 3 a la 2x sobre x logaritmo natural de 3. Ahora si les pregunto, ¿alguien tiene idea de cómo resolver este límite? ¿De experiencia? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien tiene idea? ¿Me puede dar una idea de cómo hacerlo? Notable. Notable. El único límite notable que yo conozco es seno de x sobre x. Eso no es un límite notable. O sea, yo sé que tú puedes hacer una fórmula y ya está. Correcto, te entiendo. Pero lo que yo te quiero entender es que los profesores te van a decir exactamente lo que yo te digo. El único límite notable que yo conozco es seno de x sobre x cuando x tiende a 0. El único. De ahí tú tienes que demostrar los otros. Entonces, es muy fácil decir, bueno, yo pongo esto y te van a bajar puntos. Hazme caso, te van a bajar puntos, a menos que estés con Marco Tulio, con Miriam Ramos, con profesores bastante exigentes. Entonces te van a decir eso. Esta te pueden poner 0. Porque te está sacando como que, por así decirlo, de la nada el límite. Entonces, vamos a hacer este límite y vamos a dividirlo en dos, ¿no? Es posible dividirlo en dos. Pero 3 sobre 6x. X logaritmo natural de 3. ¿Correcto? Ok. Como algunos ya conocen, es un límite notable y para demostrarlo hay que comenzar a hacer artificios. Y lo voy a sumar 1 y le voy a restar 1, porque al final 1 menos 1 es 0. ¿Ok? Antes de esto, me salté un paso. Comencemos de nuevo. Aquí voy a poner más 1 y menos 1, porque después no te va a salir. ¿Ok? Entonces, chicos, pensemos en esto. Ahora sí yo voy a dividirlo. Ahora sí. Voy a dividirlo de tal forma en que me quede, ¿cómo me debe quedar esta cosa? Que no me acuerdo. El límite notable era, era así. 3 a la 6x menos 1. Ahora sí, dividiendo, ¿no? X, x logaritmo natural de 3. Ahora sí, miren, aquí voy a poner un menos para dejarlo todo de esta forma que me permite hacerlo. Entonces, ¿aquí qué me sobra? Pues me va a tocar aquí 3 a la 2x menos 1, x logaritmo natural de 3. Chicos, ¿hasta el momento alguna duda referente a esto? Es prácticamente lo mismo. O vamos todos iguales. Ok. Me avisan. Ahí me pueden muchas veces. Sí, la constante sale del límite, claramente, lo puedo sacar. De hecho, lo voy a sacar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora yo voy a repetir el límite en 2. 3 a la 6x menos 1 sobre esto de acá. Y aquí va a ser lo mismo. Menos el límite cuando x tiende a 0. Y esto de acá. Entonces, yo netamente nada más yo voy a hacer uno. Para que ustedes, porque van a ver que es el mismo proceso. Entonces, vamos a hacer el de acá. Entonces voy a ponerlo acá. Entonces, mira, ¿qué va a quedar acá? Límite, esto de acá, y va a ser esto. Ok. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo lo podemos abordar? Si me di cuenta, si yo evalúo, me va a quedar 0 sobre 0. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo abordarlo? Ya. Entonces, a ver,
Eh, ya. Yo lo voy a hacer así, ¿no? Yo lo voy a hacer por cambio de variable. Creo que es la única forma. Se me había olvidado cómo hacerlo. A ver. Aquí sería, voy a poner u, es igual a 3 a la 6x menos 1. Correcto. Primero despejemos u. No, primero veamos algo. Si x tiende a 0, ¿a cuánto va a tender u? Pregunto. Le valor aquí un 0. Le va a quedar 3 a la 0 menos 1, 1 menos 1, 0. Es decir, esto de acá. Esto tenganlo en cuenta porque van a hacer el cambio de variable. Entonces, ahora sí, despejemos. ¿Cuánto vale esto? Va a ser, esto de acá va a ser igual a 3. Voy a poner aquí un logaritmo natural. Logaritmo natural. Correcto. Esto va a ser igual, miren chicos. Esto va a ser igual a qué cosa? A 6x logaritmo natural de 3. Entonces ya aquí nos queda lo siguiente. Logaritmo natural de u más 1 sobre ¿qué? 6 logaritmo natural de 3. Y ya está. Entonces vamos reemplazando, ¿no? Aquí vamos a reemplazar. En todo este límite que copiamos acá, lo voy a reemplazar. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría aquí límite cuando x tiende a 0. Aquí ya no sería x, sería u, perdón. Tiende a 0, ok. ¿De qué cosa? Esto de acá ya sabemos cuánto es. Es u. Sobre x. Y x aquí es igual a todo esto que está acá. Ok. Entonces, chicos, aquí ya tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues manejar esto de acá. Esto va a ser aquí igual a 6 logaritmo natural de 3 por u sobre logaritmo natural de u más 1. ¿Y qué va a ser el límite? Cuando u tiende a 0. Correcto. ¿Alguien se perdió hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Me pregunta por activar el micrófono porque se me está haciendo difícil abrir el chat a cada rato. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, yo sé que estas constantes las puedo sacar, así que no vamos a pararle bola ahorita a las constantes, vamos a dejarlas afuera, como si no estuvieran. Entonces, me va a quedar esto de acá. U sobre esto de acá. Y lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Es dejar esto así. Cuando u tiende a 0, ¿de qué cosa? Del logaritmo natural de u más 1 sobre u elevado a la menos 1. Es correcto. Y ahora sí, yo sé que el logaritmo lo puedo meter, el límite lo puedo meter y que me va a quedar. El límite cuando u tiende a 0, ¿de qué cosa? Del logaritmo natural chicos, esto ahora sí ya se va yendo a un límite, otro límite notable que se me ha olvidado. Y yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo meter esto de acá. Ok, antes de esto, tenemos claro que esto que está acá es igual a esto de acá. Y que por límites yo puedo hacer, y que por logaritmos yo puedo hacer esto. Correcto. Creo que estamos entendiéndonos bastante. Si alguien tiene preguntas me avisa. Entonces yo puedo ya dejar expresado así, ¿no? El límite cuando u tiende a 0 del logaritmo natural de u más 1
entre 1 sobre 1. Y esto elevado aquí a la menos 1. Y chicos, ahora sí, ¿esto a qué se parece? Límite notable de Euler. Como yo los identifico, chicos, primero, que te quede 1 sobre infinito es la tendencia que tiene que dar. Si no te queda, no puedes aplicarlos. O tienes que forzar lo que te quede. Y yo sé, por ejemplo, que en este caso, en un caso así, 1 más x es igual a Euler. Este es el caso que tenemos y es igualito al de acá. Entonces, chicos, yo metiéndome ya aquí en el logaritmo, porque yo sé que esto es posible, que te queda ahora sí. Límite cuando u tiende a 0 de u más 1, 1 sobre u. Y ahora sí. Para de contar, esto es Euler. Te queda logaritmo natural de Euler es igual a 1. Y si el logaritmo natural de Euler es igual a 1, todo eso que te quedaba, 1. Y 1 a la menos 1 sigue siendo 1. Es decir, que todo esto que estaba acá, con el límite, ¿cuánto vale? 1. Es decir, que toda esta cosa de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale todo esto? 6 logaritmo natural de 3. ¿Alguna duda, chicos, con eso? ¿O no? Pedro, okay. Es probable que nos tomen un ejemplo haciendo el examen. La verdad no lo sé, Celine, pero créeme que a veces se arrepiente bastante. Y por eso les estoy poniendo de todo un poquito, lo que puedo encontrar en el repositorio, y por eso les estoy poniendo de todo esto. Pero lo que casi siempre va es la parte de continuidad. El límite cambia, pero lo que siempre va cuando te dicen, vea si la función es continua. ¿Ok? Ok. Y lo de tendencia al infinito, a ver, Pedro, ¿a qué yo quiero ir? Que, digamos, tú para aplicar estos límites acá, tanto el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la x, y acá el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x sobre 1 sobre x. Si tú evalúas, ¿qué te va a dar esto? Te va a dar 1 sobre infinito y 1 sobre infinito. Entonces, la única forma de aplicar estos dos límites acá, ¿ya? O sea, si tú evalúas, ¿no? Si tú evalúas, la única aplicar estos dos límites acá es cuando tú tienes esta tendencia. O sea, tú cuando ves que un límite así, evaluando hacia el ojo, te queda 1 sobre infinito, eso te está diciendo que tú tienes que ver de alguna forma en cómo llevarlo a esto. Ya, porque esto con el límite todas estas trenes están viendo esto, no lo van a ver algunos, pero esto es típico una serie, se va sumando una serie convergente y esa serie converge a Euler, pero solo cuando ustedes evaluando el límite a priori, le sale 1 elevado al infinito. Es el único caso que les puede quedar. Si no les queda eso, pues no van a poder aplicar estos límites notables acá. Esa es tu pregunta. Bueno, entonces, ya vimos que esto de acá nos quedó 6 logaritmo natural de 3. Entonces es lógico pensar que de acá nos va a quedar 2 logaritmo natural de 3. Y ahora sí, lo que me dijo el chico, de forma general, a la bx menos 1 sobre x, con el límite acá, ¿qué les va a quedar? B logaritmo natural de a, y esto les va a quedar, de forma a priori. Pero para mí eso no es un límite notable, para mí tienen que demostrarlo. Y creo que para la mayoría de profesores también. Algunos son más permisivos. ¿Ya? Entonces, chicos, si nos queda esto, ¿qué va a pasar? Pues tenemos aquí 1 logaritmo natural de 3, 6 logaritmo natural de 3, menos 2 logaritmo natural de 3. ¿Qué va a pasar? Se va, ¿y qué te queda? 6 menos 2 es igual a 4. Es decir, que por lo menos por esta parte de acá, esto sí te sale 4. Así que estamos cumpliendo la primera condición que tenemos, ¿no? Que el límite
cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x tiene que ser igual a la función evaluada en x sub 0. Nos quedó 4 igual a 4. Ahora lo que hay que hacer también es asegurarnos de que este límite sea igual por la izquierda. O sea, esto tiene que dar 4. A priori yo les digo que sí sale 4. Lo que tienen que hacer en primer lugar es racionalizar su expresión. ¿Okay? Los voy a dejar planteado porque nos vamos a demorar demasiado tiempo. Pero miren, lo que tienen que hacer es esto. A ver. Vamos acá, ¿no? A ver, antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda? No pregunte. A ver. Celine, ¿qué parte no entendí? Cuéntame. No, o sea, sí entendí, pero es súper largo. Sí, es por Es eso. súper largo. No es largo. Y una consulta, profe. Es que a las 2 hay alumnos que tienen taller. A las 2 comienza la clase y tenemos una lección. Entonces quería preguntar si se van a subir las clases Sí. o no. Todos, Porque dijo que iban a hacer las clases hasta las 2:30. todos, O no. todos son el mismo curso. ¿Qué cosa? Todos los que están aquí son del mismo curso. No hay. O sea, es que tengo unas compañeras que aquí también tenemos que salir porque vamos a. Ya, no importa. Tenemos que Igual hacer. igual yo estoy grabando, entonces igual yo les subo y les mando por link. Ya, Solamente gracias. no se salgan del grupo para que puedan ver el link. Ya, gracias. Ok. Una consulta, ¿puedes repetir la última parte de lo que acabaste de hacer eso para llevarlo al límite notable? Ya, ok. Mira, lo que yo les decía, chicos, imaginemos que tienen un límite whatever, de este tipo. Pon aquí una función f de x. Si esto les queda aquí 1 sobre infinito, o de esta forma, 1 sobre infinito, esto usted les está diciendo, ojo, estos límites los puedes resolver por estos de acá. Eso te está diciendo, ojo, hay una forma en la que tú puedes coger y maniobrar todo eso que tienes ahí y llevarlo a estos límites típicos. 1 más 1 sobre x elevado a la x, cuando obviamente x tiende a infinito, o cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a 1 sobre x. Eso te está diciendo cuando te queda una tendencia a un infinito. Ojo, te está quedando uno sobre infinito. Yo sé el ejercicio. Ojo, te está quedando uno sobre infinito. Tienes que llevarme alguna de estas dos formas, dependiendo de lo que tienda, para que me quede, para que eso sea un límite notable que tienda a e. Eso te está diciendo. Pilas, ponte pilas, que me puedes llevar a una de estas formas y voy a salir e. ¿Ya? Eso te está diciendo. No sé si te queda claro lo que te quiero entender. La forma en como tú dices Sí. límite, o sea, en la forma en como tú manejas matemáticamente la expresión para que te quede algo así, ya depende de ti. Hay muchos tipos, hay trigonométricos, claro, con todo. Pero eso ya depende de la persona y depende de cuánta práctica tenga. ¿Me da a entender? Sí, sí, sí. Okay. Entonces creo que no hay más dudas. Entonces vamos a hacer esto rapidito. Lo voy a dejar planteado, chicos. A ver. ¿Qué les va a quedar? Miren. Súper rápido. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x. Quiero hacer una optimización para ya ir cerrando, porque después se nos va a comer el tiempo. Sí estoy grabando, ¿no? Sí. A ver la mano, a ver. Queda aquí x más 4 menos 2. Si ustedes aquí evalúan, les va a quedar 0 sobre 0. Es decir, están determinados y tienen que buscar la forma en cómo sacarlo. Recuerden siempre evaluar primero. Yo no evalué porque lo pasé por alto. Pero siempre tienen que evaluar primero y ahí ver la forma en cómo pueden sacar el límite. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a racionalizar. Avíseme cuando pase un minuto, porque tengo que marcar las ayudantías. Entonces, chicos, lo que van a hacer acá es, van a racionalizar todo esto y van a tener esto.
y lo van a racionalizar. Esto es lo típico. Cuando vengan raíces, ya saben que tienen que hacer, racionalizar. ¿Ok? Y bueno, lo de arriba lo van a dejar intacto, no lo van a tocar. Porque lo que yo quiero eliminar es la indeterminación. Y arriba no hay indeterminación, además de la tangente, ¿no? Que va a quedar cero. Y acá lo que van a hacer es esto, ¿no? Yo sé que esto es como que a más b por a menos b, ¿y qué les va a quedar? A cuadrado menos b cuadrado, ¿correcto? A va a ser todo esto y esto va a ser b. Entonces, si a es raíz de x a la más 4 al cuadrado, va a quedar menos 4. Se va, chicos. Mucha atención. Va a quedar acá. Tangente de x más 4. Ok, y ahora, tú me dices, oye José, pero me estás haciendo lo mismo. Igual me sale 0 sobre 0. Sí, me sale 0 sobre 0, correcto. Pero de esta forma yo ya puedo ver un límite. Y me doy cuenta de la tendencia. ¿A qué tiende esto? A 0. Y yo sé que yo esto lo puedo dejar expresado así. Esto no es un límite notable. Recuerden, esto no es límite notable. Les van a poner 0 si lo ponen de 1. Por el límite de acá. ¿Ok? Eso les va a quedar. Esto dicen las malas lenguas dicen que esto es 1. Vamos a ver si es 1. ¿Cómo yo puedo dejarles expresado la tangente? Pues va a ser el seno de x, coseno de x. Esto que va a ser igual al seno de x sobre x coseno de x. Es decir, que esto les va a quedar, si yo separo los límites en producto de límites, esto de acá. Ya pues chicos, evalúen. Esto ya saben que es 1. Y coseno cuando vale 0, 1. ¿Qué les queda? 1. Y evalúen acá pues. 0 más 4 más 2, se queda 2, más 2, 4. Esto va a ser 1 por 4, 4. Es decir, que todo este límite que está acá, a la final, ¿cuánto vale? ¿Les quedó claro eso de ahí, chicos? ¿Tienen algún que les repita? Está arriba en tu cuarto. En tu cama. Ok. ¿Tienen alguna duda con esto, chicos? Me preguntan. Estoy abierto a preguntas. En un momento para marcarles ayuda. Creo que está viendo mi pantalla, ¿no? Si no me equivoco. Un momento, por favor. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pizarra o no? Sí, sí se ve. Ya, chévere. Ya, pues entonces nadie tiene dudas, ¿verdad? Creo que nadie tiene dudas aquí.
Entonces nada más recuerden, chicos, las tendencias. Si tiende a 0, ya dicen, bueno. Y mira, si tiende a 0 y tiene funciones trigonométricas metidas, siempre andan acordando, a ver, tiende a 0, esto me suena que tengo que llevarlo a un seno de x sobre x. Punto. Se acabó. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En los dos salió que es 4. Acá salió que es 4, acá salió que es 4, acá salió que es 4. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Por lo tanto, f es continua en x igual a 0. Se acabó su problema. ¿Entendido? Bueno, no me responde, entonces voy a seguir avanzando. Ya vamos por el cuarto, nos quedan, creo que podemos hacer unos 2 o uno más. Está demorando un segundo. Ok. Este de acá, déjenme hacer este primero. Ya. Creo que unos tienen problema en optimización. ¿Quieren hacer esto o quieren hacer el de teorema intermedio? ¿O quieren hacer? Bueno, creo que nadie responde, entonces haré el de optimización. Ok, chicos, nos piden optimizar un área. Ya. Un área de un rectángulo que está metido en un triángulo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues nos están dando primero las funciones y igual a x, y igual a 0 y y igual a 8 menos 4x. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar nuestra situación para nosotros poder identificar lo que está pasando en el problema. Entonces, si dibujamos esto con rojo, ¿ya? ¿Qué funciones tengo yo? Tengo la función y igual a 0. ¿Cuál es y igual a 0? Acá, ¿no? Tengo la función y igual a x. Esta de acá, la función de identidad. ¿Y qué función ahora tengo? Tengo la función y igual 8 menos 4x. Es decir, si quiero nada más ver los puntos de intersección, yo sé que cuando x vale 0, y vale 8. Es bastante lógico, y cuando x vale 2, y vale 0. Es decir, más o menos por acá. Pendiente negativa, y ahí quedaría. O sea, ya. Ahora sí, yo ya identifiqué mi región. Es lo primero que tengo que hacer, identificar mi región. Ahora, ¿qué me dice? Que un lado del rectángulo está sobre el eje x, es decir, en y igual 0. Entonces, lo que tengo que hacer es dibujar mi situación. ¿Cuál va a ser mi situación? Mi rectángulo. Un lado sí o sí está sobre el eje x, que es el de acá. Okay. Hasta el momento, ¿dudas? ¿Tienen dudas algo? Aquí esto es 2, aquí esto es 0, y bueno. Entonces, chicos, ¿tienen dudas hasta el momento o no? Creo que todo está bastante lógico. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide hacer que de alguna otra forma esta área que tenemos acá, esta área que está acá, sea máxima. O sea, que la maximicemos lo máximo posible. Es decir, que nosotros encontremos alguna posición entre estos triángulos, que si lo pongo un poquito más arriba, un poquito más abajo, que minimice un poquito más de altura, que haga un poquito más ancho, que de alguna forma nosotros podamos hacer esa área máxima lo más grande posible. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que encontrar una función. ¿Okay? Encontrar una función. ¿Y qué función está pidiendo? La función área. Entonces, ¿alguien tiene idea de cómo empezar a hacerlo? Alguien que me ayude diciendo más o menos cómo deberíamos empezar definiendo las cosas. El área de un rectángulo. Ok, correcto. El área de un rectángulo es correcto. ¿Cuál va a ser la base? La base va a ser esta, ¿no?
Y lo voy a llamar aquí. Esta va a ser mi base. Esta va a ser mi base, ¿correcto? Y esta va a ser. Ya, chicos. Muy bien hasta el momento. Y ahora lo que yo quiero saber o lo que yo quiero hacer es cómo yo relaciono esto en función de que me quede una sola variable. Recuerden que es cálculo de una variable. Entonces yo sé que mi área está en función de varias cosas. Entonces, vamos a hacerlo. Comencemos por esto de acá. ¿A qué punto pertenece, o sea, a qué punto pertenece, a ver, sí creo que está bien preguntado. ¿A qué punto pertenece este punto? ¿A qué gráfica va? ¿Al de amarillo o al de negro? Al de amarillo. Es decir, a esto yo le voy a llamar aquí punto x sub 1. Y a este punto que está acá, ¿a cuál va a ir? Voy a llamar x2. Va a ir al negro. Es decir, que en mi función yo voy a tener un y1. Yo voy a tener un y2. Correcto. Si tenemos un rectángulo, sabemos que un rectángulo que tiene dos lados iguales. Ok, Ali, está bien. Entonces, ¿qué tenemos? Un rectángulo tiene dos lados iguales. Es decir, esta altura tiene que ser igual a la de acá. Y esta distancia tiene que ser igual a la de acá. Entonces aquí podemos sacar una relación entre que mi altura va a ser igual. Voy a alejarme porque se va a ver bastante pequeño. Okay. Miren, mi altura ¿a qué va a ser igual? Miremos otra vez. ¿La resta entre qué? Entre y2 y y igual 0. Es decir, y2 es lo mismo, y2. Y es lo mismo con y1. Entonces y2 va a ser igual a y1. Pero tú me dices, pero no tengo nada hasta el momento. Sí, no tengo nada hasta el momento. Pero yo que necesito, o yo de qué me acuerdo, de cómo se comportan estas funciones. Este va a ser y2 y este va a ser y1. Chévere. Entonces, y1 ¿a qué es igual? A evaluar mi función ¿en qué? En x1. Viéndolo aquí gráficamente. Es decir, como esta es mi función de identidad, y igual a x, en cualquier punto que obviamente yo evalúe va a ser el mismo, va a ser el mismo reflejo, ¿no? Entonces, si esto es x1, aquí también va a ser x1. Acá, acá. Entonces, esta va a ser mi altura, x1. Entonces, yo aquí ya tengo algo relacionado. Y1 es igual a x1. Y y2, ¿a qué es igual? Recordemos a qué es igual y2, a 8 menos 4x. Es decir, que si yo evalúo en x2, ¿qué me va a quedar? 8 menos 4x2. Eso nos va a quedar. 8 menos 4x. Tengo aquí ya dos cositas. Pero ¿qué pasa? Que yo sé que estas cositas acá son iguales. Porque son la misma altura del rectángulo. Es decir, aquí x1 debe ser igual a 8 menos 4. Dejemos esto hasta el momento y ahora veamos acá la distancia. Esta base, ¿cómo yo la voy a llamar? Yo la voy a llamar una distancia. Yo sé que esto es una distancia. ¿Y distancia entre puntos qué va a ser? x2 menos x1. Tiene sentido, ¿no? La distancia es la distancia de acá hasta acá. Que va a ser mayor menos menor. Entonces, ya aquí también tengo
la parte de la base. Entonces mi base va a ser igual a x2 menos x1. Entonces lo único que nos resta es dejar expresado esto de una forma. ¿En qué cosa? En que dejemos expresado una en términos de otra. Y ya tenemos aquí x1 expresado. Mira, aquí tenemos x1. Es decir, que si la base es x2 menos x1, yo voy a tener x2 menos ¿qué cosa? ¿Cuánto vale x1? 8 menos 4x2. Sería x2 menos 8 más 5x2. Perdón, más 4x2. Ahora sí, chicos. Más pequeño, más pequeño. Entonces, ¿cuál va a ser mi base? Menos 8 más 5x2. Y ya está. Esa es mi base. Y ya, pues chicos, ya tenemos todo. Tenemos la base, tenemos la altura, que la altura, ¿cuál es la altura? Y2, porque es lo que planteamos acá. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser nuestra fórmula del área? Va a ser igual aquí a área en función de x2, que va a ser igual a mi base, obviamente por mi altura. Mi base ya la tengo. Mi base ya la tengo. Menos 8 más 5x2. ¿Y cuál es mi altura? 8 menos 4x2. Multipliquemos esto. Menos 64 más 32x2 más 40x2 menos 20x2 al cuadrado. Entonces, miren chicos, esto nos queda. Nos queda esto, ¿no? ¿Y cómo nos quedaría a la final? Nos quedaría aquí menos 20x2 al cuadrado más 72x2 menos 64. Ahora, si se dan cuenta de que encontramos una forma de dejar expresado esa área que está en dos variables en una variable, eso es lo que estamos buscando. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, pregúntenme si tienen dudas. Si no, seguimos el largo y se van a quedar, o sea, se van a quedar perdidos. La altura, ¿puedes repetir? A ver, esa otra vez. A ver, mira. Mira. Te das cuenta de que este punto, de acá, el triángulo pertenece a esta función que está en negro. ¿Sí te das cuenta? Que se llama y2. ¿O no te das cuenta que este punto pertenece a esta recta? ¿O sí te das cuenta? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la altura de este rectángulo? Va a ser la altura que tiene en este punto, va a ser la altura que tiene en este, o sea, la altura que coge la función, o sea, el valor que coge la función y2 en este punto x2 arbitrario que yo cogí, que yo no sé cuál es. Evalúale, pues. Evalúa esto de acá. Esto en esta función. ¿Qué te va a quedar? ¿Sí o no? Te va a quedar eso. Entonces, si tú dices, bueno, yo estoy en este punto que es arbitrario, que yo no sé cuál es, yo no sé cuál es el valor numérico hasta el momento, digo, bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi altura del rectángulo? Pues, dice, ah, bueno, estoy acá, y estoy aquí a cierta altura, y yo sé que esto es y igual 0. O sea, esto es como si tú estuvieras en tu base. Entonces, ¿cuál va a ser la altura de aquí hasta acá? Va a ser y2 menos y, vamos a poner y sub 0, que vale 0. Entonces, ¿cuál va a ser? Y2 menos 0, y2. O sea, tu altura va a ser y2. Pero como es un rectángulo, también se tiene que cumplir de que también esta diferencia entre y1 y y sub 0
tiene que ser igual porque es la altura de un rectángulo y las alturas son iguales. Es decir, que tú llegas a la conclusión de que Y1 tiene que ser igual a Y2 en cierto punto arbitrario que no conocemos en este momento, lo estamos nosotros suponiendo. Ese es el punto. No sé si me debe entender. ¿Por qué? Porque esta altura que está acá tiene que ser la misma que la que está. ¿Me debe entender? Sí, ya me quedó claro. Ok. Y ya pues, ya con esto nos quedamos a eso. Y ahora chicos, ¿cómo yo saco algo máximo? ¿Cómo yo maximizo o minimizo? Pregunta. Derivando. Derivando. Entonces yo voy a derivar esta función de acá. Va a quedar aquí, menos 40, x2, más 72. Entonces 0. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso para sacar un mínimo o un máximo? Igualar a 0. Entonces, ¿qué te va a quedar? 72 sobre 40 es igual a x2. Ahora yo les pregunto, yo digo, ya este es mi ejercicio, o sea, yo digo, ya aquí quedó, o cuál es el procedimiento extra que tengo que hacer. Yo cómo me aseguro que esto es un máximo o es un mínimo. Yo cómo sé que esto es un máximo o un mínimo. Segunda derivada. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi segunda derivada? 40. Menos 40, correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto es menor o mayor que 0? Menor que 0. ¿Qué le está diciendo que cuando es menor que 0? Esto viene a ser un máximo. Es decir, estamos en la vía correcta. Hemos logrado que esto sea un máximo. Es decir, que x2 te va a dar un máximo. Y ya pues, si ya tenemos x2, ya podemos, que es 72 sobre 40, eh, ya podemos saber cuánto es x1. Pues. ¿Sí o no? Acá. Esta relación que está acá. Yo sé que x2 es 72 sobre 40. Entonces, ¿cuánto vale x1? 8 menos 4, 72 sobre 40. Tac, tac, 8, 72 sobre 10. 8 menos 7.2, ¿cuánto sale? Va a salir 8 décimos. Correcto, porque yo sé que esto es 0.8. Es igual a 8 sobre 10. Es decir, que esto vale x1. Y tenemos x2 y x1. Entonces, chicos, ¿qué nos toca? ¿Qué nos está pidiendo? Calcule el área máxima, no los valores x1 y x2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues calcularlo. Puedo volver aquí directamente, puedo volver donde ustedes quieran. Como ustedes quieran hacerlo, pueden hacerlo. Pero igual saco las relaciones. Aquí lo hubieran podido hacer directamente, acá. ¿Ok? Es decir, que su área máxima en este sentido, ¿cuánto vale x2? Vale 72 sobre 40. ¿Cuánto les queda? No va a salir mucha cosa. Mejor, o sea, va a estar muy grande esos cálculos. Mejor no nos hagamos así, nos vamos a complicar. Hagamos el original, ¿no? El original hagamos. Acá. ¿Cuál era mi área? Era base por altura. ¿Correcto? ¿Cuál era mi base? x2 menos x1. ¿Y cuál era mi altura? Y1 y y2. Eran lo mismo, ¿no? Pero aquí yo voy a poner el y1. O sea, x1. Esta de acá, recuerden. Estas son tus alturas. Las dos deben ser iguales. Y si se cumplen. Entonces, ¿cuál es el área máxima? Va a ser aquí. x2, ¿cuál era x2? x2 era... Era 72 sobre 40 menos, ¿cuánto era x1? 8 sobre 10.
8 sobre 10. ¿Y cuánto era x1? X1 era 8 sobre 10. 72 sobre 40 que era igual. Era a 1.8, si no me equivoco. Menos 0.8 por 0.8. ¿Cuánto va a dar esto? 1 por 0.8. Si es que no me equivoqué en ningún cálculo, me avisas si me equivoqué en cálculo, ¿cuánto va a quedar aquí? ¿Esto qué? Tendré esa respuesta. El área máxima. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda o no? ¿Todo claro? ¿Cómo sacamos x2? ¿Cómo sacamos x1? No tienen ninguna duda entonces. Entonces, esta viene su área máxima. Y miren, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si borramos acá, o sea, tiene sentido los valores que nos salieron. A eso voy. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el valor? Ok. Aquí era 72 sobre 40 es 1.8, por si acaso. Y esto es 0.8. ¿Cuál es el valor que tenemos aquí como máximo? 2. Si te das cuenta que debe estar entre los rangos, entre este que es 0, 0.8, 1.8 y 2. Entonces, esa es el área máxima para ese rectángulo inscrito en ese triángulo que es descrito por esas funciones lineales que nos dan. ¿Tienen alguna duda? ¿O no? ¿O todo claro? ¿Tienen todo claro o no? Voy a avanzar, ya para hacer el último. Hasta no. ¿Quieren hacer este o quieren hacer este? Por favor avísenme para ya dejar el último ejercicio. Nos queda el 5, que es este de acá, que es el teorema de valor medio. El 6, que es muy fácil, nada más poner logaritmos a los lados y derivar. El 8, que es sacar una asíntota oblicua. O este de acá, que es graficar la función. ¿Cuál quieren hacer? Ya para terminar. Asíntotas. Bueno, en vista que nadie me responde, vamos a hacer asíntotas. El 9. A ver. Que alguien más me responda. Graficar. ¿Alguien más? Entonces, el de la asíntotas se los paso resuelto por foto. Entonces, vamos a hacer graficar. Ok, vamos a hacer esto. A ver, chicos, ¿cómo hacemos esto? Nos están dando condiciones de la función. Ok. Y es así como debemos graficar. Entonces, vamos viendo, ¿no? A ver, empecemos por esto de acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que f menos x en cualquier valor de x sea igual a f de x? Par. La función es par. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Que si tu función es así acá, no tiene que ser así. Si tu función es así, no tiene que ser así. Ya. Eso se ve gráficamente de esa parte. O sea, que se repita a la izquierda y a la derecha. Aquí yo sé que esto es par. Esto es nada más ver el punto. En f de 0 vale 0. ¿Y qué significa esto, chicos? ¿Qué significa que cuando yo me acerco a un número me sale infinito negativo o positivo? ¿Qué significa eso? Que hay una asíntota vertical. ¿Qué significa cuando yo tengo infinito y me sale una cota? Un valor máximo que llego. Que hay una asíntota. Estos son asíntotas verticales y esto es una asíntota horizontal. Y esto, que es de allá de x, es la primera derivada y la segunda derivada, donde se saca de cosas. Puntos críticos. Y se sacan los intervalos de monotonía. O sea, si es creciente, extremadamente creciente, etc, etc, etc. Entonces, vamos a hacer súper rápido esto. Y yo creo que aquí lo importante
es hacer la C, ¿no? Entonces, pero para hacer la C hay que hacer la siguiente. A ver. Ok. Voy haciendo primero igual creo que ahí se ve bien. No. Entonces, no sé. Ok, ya, tocó. Ahí. Vamos haciendo esto acá. Así y ahí. Ah, me queda la espacio. Ahí, ¿ok? Esto es y esto es X. Ok. A ver, la función debe ser par, es decir, debe ser simétrica. Ténganlo en cuenta. Ok, vamos a dejarlo así. Ese se puede ver. Ok, la función es par, debe ser simétrica. Lo que sí puedo poner, ya ir graficando es aquí, ¿no? En 0 vale 0, aquí. Cuando yo me acerco a 2, por la derecha, voy a poner aquí 1 y 2. Vamos a poner un poquito más grande, un poquito más espacio. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. ¿Qué va a pasar? Mira, aquí voy a dibujar una asíntota. Aquí. ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco a 2 por la derecha, ¿qué me quiere decir? Es decir, por acá, por este lado, y por la derecha, tiende a infinito. Tiende a infinito. Y cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, tiende a menos infinito. Y como es simétrica, eso también se tiene que repetir ¿en dónde? Al otro lado. Entonces aquí sería menos 1, y aquí sería 1, 2. Aquí sería menos 2. Es decir, aquí también se debe repetir exactamente lo mismo. Ahí se debe repetir exactamente lo mismo. Hasta el momento. Ahora, también que me dicen, miren, también que me dicen que cuando me acerco al infinito tiendo a 1. Aquí vamos a poner aquí el 1. Aquí va a ser 1. Y aquí voy a poner aquí una recta. Ya tengo mis asíntotas, chicos. Ahora sí, lo que yo debo hacer, ¿qué cosa? ¿Cómo yo veo eso? ¿Ok? Entonces, veamos esto de acá, estas derivadas. ¿Ya? Y yo voy a verlo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? Voy a coger aquí mi primera derivada. Solamente voy a graficarlos, chicos. Lo otro lo dejo para ustedes, para que lo puedan ver. Creo que esto es más difícil que sacar los puntos críticos, que nada más igualar a 0. ¿Ya? Chicos, a ver, tengo mi derivada y yo quiero saber qué pasa cuando yo analizo mi derivada. Cuando yo digo mi derivada en tal punto es mayor a 0 y es menor a 0. Y quiero decir que mi derivada es creciente o decreciente en tales intervalos. Y eso yo quiero saber. Entonces, yo voy a decir, bueno, yo quiero saber cuándo esto es mayor que 0. ¿Okay? Y esto es una técnica del PRE que se llama técnica de los puntos críticos, que es prácticamente coger este chiste que está aquí. Voy a poner aquí tac, tac y tac. Ok. ¿Cuáles son los puntos críticos del denominador y del numerador? Al revés, del numerador y del denominador. Con puntos críticos me refiero cuando se hacen 0. Cuando el 8 por x se hace 0 y cuando, esto acá lo voy a dejar así. Ok, y cuando esto se hace 0. ¿Cuándo pasa eso? Obviamente, cuando x vale 0 y aquí cuando x vale 2 y cuando x vale menos.
Entonces, esos puntos que yo sé que cuando eso se hacen cero, numerador y denominador, los voy a poner en una recta. Aquí va a ser 2, aquí va a ser 0 y aquí va a ser menos 2. Vamos bien a este momento. Ahora, un momento, se salió mi clave. A ver si. Ahora, aquí voy a poner unos signos. ¿Ok? Miren, si aquí empiezo con negativo, el primero de acá va a ser negativo. Si estuviera positivo, empiezo con positivo. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Miren, esta le va a una potencia par. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el signo anterior a la casilla donde yo voy a analizar el punto crítico, que en este caso, que es 2, mira, que es 2, mira, esto en general siempre se alterna, más, menos, más, menos, más, menos, ¿ok? Siempre se va a hacer, eso yo no les puedo explicar porque eso creo que es más del pre, y voy a mover demasiado, entonces, en vez de aquí poner más, yo aquí voy a poner menos, pero el cuadrado me hace que ese signo se duplique. Y ahora, ¿qué pasa? Aquí el signo va a cambiar, aquí va a ser positivo, porque siempre debe ser cambiando, positivo o negativo. Aquí no pasa porque tengo un cuadrado. Lo que pasa es que este cuadrado